Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, depende de cuándo estén revisando esta video asesoría grabada para la plataforma YouTube o compartidas, ¿no? En Moodle. Bueno, pues estamos en la primera video asesoría de la materia de Introducción al Pensamiento Social y Político Moderno. Y en esta ocasión, pues nos acompañan, Ingrid Espinosa, Juan Diego Bautista Rodríguez, Nancy Bonifaz Guerra y Verónica. Está en proceso de unirse a la conferencia Roberto. Les doy muchos saludos, la bienvenida. Estamos en un periodo histórico interesante en esta época de la contingencia, ¿no? Para quien está actualmente estudiando en línea, pues se habrán dado cuenta que pues de algún modo no cambia mucho la, la situación, ¿no? La parte de la comunicación, pues bueno, de algún modo, ustedes que han estado en la plataforma, en Moodle, pues bueno, se habrán dado cuenta que, bueno, pues hay tiempos y los calendarios han sido sí, no han tenido cambio alguno, ¿no? En otros sistemas como el escolarizado o en sabatino, pues bueno, que se están adaptando a la educación en línea, pues bueno, ha sido una complejidad, ¿no? Pero bueno, ustedes, me da mucho gusto que hayan ido avanzando ya con las tareas, el foro, ¿no? Con las lecturas, con algunas partes que tiene que ver esta materia, ¿no? Que en cierta manera, antes de comenzar, quisiera señalar que esta materia, eh, si bien forma parte del nuevo plan de estudios con un sentido totalmente, pues, incluyente a diversas carreras, es parte de una materia común en donde están también los estudiantes de comunicación, estudiantes de RI, estudiantes de ciencia política y administración pública, de sociología, pues nos permite al menos tener una base sobre dos cosas, ¿no? Sobre el pensamiento político, que es una dimensión importante por la tradición de la facultad que obedece en ese camino, pero también sobre el pensamiento filosófico, ¿no? Y ahí es donde ya a lo mejor yo puedo converger entre todas las dimensiones epistemológicas por pues un interés personal, ¿no? Dado que pues bueno, yo me he acercado mucho a la parte filosófica por otro tipo de materias que tienen que ver con el lenguaje, la semiótica. Bueno, o sea, además de comunicólogo, pues bueno, tengo algo de antropólogo por la maestría. Entonces, pues bueno, en esa parte, pues también la antropología tiene una base también la antropología tiene una base filosófica, ¿no? Sobre todo quizá kantiana, ¿no? Entonces, de algún modo quisiera tomar algunos aspectos para ir cubriendo un poco esta idea, a lo mejor que ya fueron integrando. Ya vi que la línea del tiempo muchos ya la trabajaron, ¿no? Para ubicar procesos históricos, pensadores, ¿no? Que tiene que ver mucho con la filosofía, ¿no? En realidad, el pensamiento social y político deriva mucho de esta tradición filosófica. Y bueno, en esa parte, más allá de criticar es, si nos cambiaron materias, etcétera, esta nueva asignatura, valdría la pena pues valorar ahora sí la parte positiva dentro de este quehacer reflexivo, ¿no? Filosófico. Y entonces, pues bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, esta primera sesión, que sería el pensamiento moderno, quisiera que ubicáramos dentro de la sesión tres elementos, ¿no? Determinar la diferencia entre el pensamiento frente a la comprensión histórica,
de la modernidad, ¿no? Aquí tiene que ver mucho, a lo mejor, lo que ya han revisado de Villoro, ¿no? No es lo mismo hablar de pensamiento moderno a hablar de la comprensión histórica de la modernidad, ¿no? Sino de que el pensamiento moderno es a lo mejor una forma incluso de, por decirle desde una palabra, ¿no? Algo que a lo mejor ha estado constante desde la antigüedad, ¿no? También hay otra parte, ¿no? Que es ubicar las líneas filosóficas importantes de Occidente, porque bueno, obviamente para hablar de política y sociedad, ¿no? Y cultura, pues bueno, aquí el trasfondo llega a ser Occidente dentro de la dimensión filosófica desde una perspectiva, ¿no? Incluso desde más allá de atisbos como de la perspectiva judeocristiana, etcétera, tiene que ver mucho con la perspectiva que damos también de Grecia, ¿no? Pero esa parte se va a vislumbrar luego con los latinos, la Edad Media, etcétera, ¿no? Tenemos también que atisbar, bueno, que haya acontecimientos o personajes decisivos, ¿no? Que alrededor de esto, ¿no? Esto va a estar de colofón para ubicar estos elementos básicos que ustedes ya más o menos hicieron su reflexión, ¿no? Su trabajo para la primera unidad, ¿no? Ya veo que muchos hicieron también su eh, autoevaluación. En esta parte, bueno, pues retomo esta parte que es comenzar con la parte de Luis Villoro, ¿no? Obviamente hablar de modernidad, ¿no? Modernidad tiene una metáfora ahí de lo que es la novedad, ¿no? O sea, el pensamiento moderno es como estar actualizado, ¿no? Entonces, debemos de separar esta idea histórica de la modernidad frente a un tipo de pensar, ¿no? Se establece mucho esto en el siglo XVII, ¿no? Parte de la ilustración, ¿no? El siglo de las luces, ¿no? En donde los hombres ilustrados, pues bueno, significaba que estaban en constante hábito de conocer, ¿no? De conocerse, de conocer el mundo, etcétera, ¿no? Y aquí se confronta, pues bueno, una de las grandes dinámicas en donde, pues, de repente, pues incluso la cosmovisión, ¿no? Del siglo XVII, Europa, etcétera, ¿no? Hasta los hábitos alimenticios, el café llega a ser como una bebida clave, ¿no? Incluso como hasta para el que bueno, gracias a la conquista de América, etcétera, ¿no? Eh, más allá de pensar en la bebida así como de hostelería, ¿no? De alcohol, ¿no? El café es como un cliché, ¿no? También del intelectual que hasta nuestros días está, ¿no? Pero bueno, eh, como que esa atmósfera, ¿no? Pensar el nombre ilustrado, ¿no? Y esos, pero cuando el hombre ilustrado comienza a reflexionar sobre su mundo, pensarse a sí mismo, ¿no? Pues refleja que no es una actividad novedosa, o sea, esa actividad ya ha estado, ¿no? Como así, la época que determinamos como modernidad, ¿no? Que es posterior al Renacimiento, ¿no? O gracias al Renacimiento, ¿no? Y que a veces llega o no a alcanzarse hasta la época contemporánea, ¿no? Es difícil de atisbar, ¿no? O sea, ¿cuál sería la esencia dentro de esta relación, ¿no? Entonces, podemos vincular aquí una parte interesante, ¿no? Desde la antigüedad, ¿no? Ser ilustrado significaría pensar y pensar sobre el mundo, ¿no? O sea, ¿cómo pensar el mundo? El mundo es la realidad misma, ¿no? Y esta es una tradición desde los presocráticos, ¿no? Desde el año 600 al 400 antes de Cristo. Hay una invitación a diversas doctrinas, ¿no? Como el ilozoísmo, el eleatismo, el transformismo, el eclecticismo, el pitagorismo, etcétera, ¿no? Donde se buscaba la esencia de la realidad, ¿no? Y eso ya era converger en una dimensión filosófica, ¿no? Trasciende la filosofía a los mitos, ¿no? Los mitos, por ejemplo, es la explicación más básica que tiene una cultura para encontrarse, ¿no? Antes de la filosofía está la mitología, ¿no? Entonces buscábamos figuras
pues divinas para explicar nuestra existencia, etcétera. Pero luego esa parte teológica o de las divinidades también permite, ¿no?, continuar con esta reflexión, ¿no? De hecho, los diálogos de Platón retoman mucho eso, ¿no? Hacen reflexión crítica sobre los dioses, etcétera. Y es una forma de encontrar al ser, ¿no? Grecia de algún modo encuentra esta palabra que le da existencia a algo que es el alma, ¿no? También la voluntad del hombre, la voluntad del ser, ¿no? Ahí hay, ya después el cristianismo hace este plagio, ¿no? Del alma, ¿no? O sea, le viene bien a la cultura pagana del cristianismo, en términos de los calendarios solares, calendarios agrícolas, que se ubica con la perspectiva ya judía, etcétera, y que luego va a dar forma ya después con la conversión de Roma de los latinos, ya lo que es la Edad Media, ¿no? Pero de algún modo, toda esta tradición histórica, ¿no? De este periodo fructífero de ideas, ¿no? 600 al 450. Después, bueno, vienen después los estoicos, algunos otros pensadores que ya están en la tradición de cuando comienza a surgir el imperio romano, ¿no? Y ya después los latinos ya absorben toda esta parte de la cultura griega, o la transforman o la adaptan, ¿no? Esta visión de la realidad de Grecia es importante, ¿no? Obviamente tenemos dos grandes autores, ¿no? Que es Platón, bueno, tres, ¿no? Tomando en cuenta el personaje de Sócrates, que aunque Sócrates no escribió nada, ¿no? Pues Platón fue la especie de profeta, ¿no? De Sócrates, ¿no? No quiero ahondar si existió o no Sócrates aquí, pero Platón y Aristóteles dejan esta idea, ¿no? De cómo se construye la sociedad, la política. En Platón, pues tenemos el banquete, ¿no? La república, ¿no? La república de Platón ya infiere, ¿no? Incluso esta herencia de la democracia, ¿no? Y de una democracia, en un sentido, ¿no? Porque, bueno, nosotros heredamos la idea de la democracia en términos, participativos, ¿no? Pero bueno, en la antigua Grecia también existía la democracia aristocrática, ¿no? Hasta quien estuviera en el padrón, era el que podía votar y ser votado, ¿no? Pero más que ser votado era aleatorio, ¿no? Entonces también es otra visión de la democracia, no la tenemos actualmente funcional. Bueno, se quiso retomar en algún momento teóricamente en países del continente oceánico, de Australia, creo, por unos teóricos, pero bueno, de aquí de algún modo, pues la herencia de la democracia, ¿no? La visión de la república, que es una visión idealista. Por Aristóteles, pues tenemos ahí la teoría de la política, ¿no? Los modos, ¿no? Los modos perversos, los modos buenos y los malos de gobierno, ¿no? Entre ellos estaba los malos, la tiranía, ¿no? La democracia, ¿no? Pero en fin, desde este punto de vista, pues bueno, Aristóteles da un planteamiento general, ¿no? Sobre cómo más o menos se podía organizar la gente, ¿no? El pensamiento está vinculado con la reflexión de la organización, ¿no? En la parte administrativa. Y eso también es como una parte interesante, ¿no? Porque muchos pensamos sobre el pensamiento político, pero, o sea, es más pensándolo como en memes y en internet, ¿no? Muchos hablamos de política, pero pocos sabemos de administración pública, ¿no? O sea, de la parte administrativa, ¿no? O sea, y creemos que todo se resuelve con una visión este, ideológica, ¿no? Entonces ahí es donde dices, bueno, hay que entender los procesos también administrativos porque tiene una repercusión. Claro que va una de la otra, ¿no? O sea, cuál es el plan, cuál es la idea y cuál es el aterrizaje, ¿no? Entonces aquí tenemos toda esta dimensión, ¿no? En donde es, algo que vemos, ¿no? Dentro de las lecturas de Villoro también, ¿qué es lo que pasó, ¿no? O sea, llega la Edad Media
y de repente parece que como que se acaba esta proliferación de ideas, incluso con la parte romana, ¿no? Eh, por así decirlo, cuando viene la caída, ¿no? Del imperio, ¿no? Romano, ¿no? Pues bueno, vienen muchos procesos, ¿no? O sea, la conversión de Roma al cristianismo, ¿no? Entonces también Constantino, ¿no? Entonces, pues, y luego, pues bueno, los imperios a su alrededor comienzan a emerger. Entonces hay muchos elementos coyunturales, ¿no? Pero tampoco hay que dejar de lado el pensamiento medieval, ¿no? Que sufre de una continuidad, ¿no? O una interpretación muy particular, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? Conocer el periodo filosófico medieval en tanto análisis del pensamiento permite comprender un avance lento de la visión griega hacia lo occidental. O sea, no se acaba, o sea, se modula, ¿no? Y hay una parte discursiva cuasi ideológica que acompañará los objetos culturales de la época. O sea, por ejemplo, converge toda una cultura, el arte sacro, la música gregoriana, pero bueno, o sea, ahí parece que el sujeto está inerte, ¿no? Pero quizá en la primera parte sí, ¿no? O sea, este, varios de los concilios, ¿no? Antes de generar toda la parte teológica, ¿no? Pues convergen precisamente en una filosofía teocéntrica, ¿no? Entonces, en la línea histórica medial, pues bueno, eh, hay continuidad, pero separación del pensamiento griego sobre algunos aspectos, ¿no? Pues ahí la democracia pues, no se aplica, pero el pensamiento interpretado sobre la cosmovisión de la alma, etcétera, sí existe, ¿no? Muy a modo, ¿no? O sea, el libre albedrío no se toma en cuenta como en la actualidad, pero tiene alguna dimensión importante. Pero después viene una dimensión que hay que ir ubicando, ¿no? O sea, de la visión patrística de los primeros siglos, ¿no? Hasta cómo se va dando la parte escolástica, ¿no? Este, Como el pensamiento, ¿no? Y además aquí hay que ir ubicando, ¿no? O sea, como por ejemplo, este, eh, la parte de los pensadores, ¿no? Eh, desde algún punto de vista, ¿no? Pues, por ejemplo, el pensamiento, ¿no? De los primeros siglos, pues bueno, la patrística sí determinaba un poco la visión teocéntrica, pero paulatinamente surge la escolástica como ya una forma profunda de las materias, ¿no? Lo que era el trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, ¿no? Que era la ¿no? Este grupo de 4 materias, ¿no? Que complementa a las anteriores, ¿no? Y que, bueno, entre ellas la matemática, la aritmética, ahorita no me acuerdo de las otras dos, pero bueno, un pensamiento generalizado, ¿no? Dentro de la época. Y bueno, pues, pero también como de por medio el pensamiento árabe, ¿no? O sea, pensamos en la Edad Media dentro de Occidente, dentro de una perspectiva, ¿no? O sea, la Edad Media tenemos como estas imágenes oscuras, ¿no? La peste, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero también, no sé si algunos de ustedes en la ociosidad, etcétera, o en la cultura popular hayan visto, por ejemplo, la película de El Médico o la novela, ¿no? De em, de algún modo, es importante, por ejemplo, vincular, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta novela del médico, de Noah Gordon, como por ejemplo el conocimiento, más o menos, es, incluso la universidad tenía un sentido, ¿no? O sea, la universidad, como se conoce hoy en día, que es como una institución del Estado, etcétera, o particular, ¿no? Que espera que nosotros tengamos un oficio, ¿no? Bueno, en esa época no necesariamente, ¿no? El oficio ya lo deberías de tener. Ahí se parece mucho al estudiante del SUA, ¿no? El estudiante del SUA busca
perfeccionar sus conocimientos, muchas veces ya trabaja o tiene un conocimiento previo. Quienes no tengan un trabajo, pues, o son jóvenes, pues bueno, ya al menos ya tienen la preparatoria. La preparatoria ubica a una persona que ya debe tener un conocimiento básico, ¿no? Entonces, cuando se llega a la universidad, pues es para hablar con tus pares, ¿no? Con tus colegas, ¿no? Y en esa dimensión la filosofía árabe tiene un sentido, ¿no? La filosofía árabe, ¿no? Avicena, Hunayn, todos los filósofos árabes eh, eran investigadores natos, ¿no? Entonces, cuando llegaban a estos centros de conocimiento, es interesante cómo se comienza a vislumbrar otra perspectiva, ¿no? Y fueron grandes depositarios de la cultura griega, ellos mantuvieron esa parte, ¿no? En esta contraposición, bueno, hablamos del siglo IX, bueno, los árabes están ahí constantes desde el siglo VI más o menos, un poquito antes, ¿no? Pero mantienen todo un esplendor siglo X, ¿no? Y bueno, en Occidente, ¿qué pasa, no? Más de Aquino es un personaje importante, ¿no? Siglo, este, 11, 12, 1224, 1274, ¿no? Entonces, este pensamiento de Tomás de Aquino que converge con el pensamiento escolástico, pues bueno, va a tener influencias aristotélicas y patrísticas, ¿no? Su gran obra es la Suma Teológica y su búsqueda tiene que ver con comprender la naturaleza humana, ¿no? Y aquí comienza a vislumbrarse algo interesante, ¿no? Por un lado, recupera los elementos del ilosomismo aristotélico, ¿no? Dentro de lo que es la materia y la forma, ¿no? El ilosoísmo, aquí metí una lámina, como básica dentro de los presocráticos. El ilosoísmo viene de il materia y son vida, que busca el principio de las cosas, un arjé, o sea, que las cosas tienen un sentido por el mundo vital, ¿no? Entre estos autores pensadores son Tales de Mileto, que decía que el agua era lo que movía la vida, ¿no? Anaxímenes decía que era el aire, ¿no? Eh, Anaximandro decía que era algo indefinido, o el apeirón. Y en esta base, pues, digamos que esta forma de recuperar el ilozoísmo que después Aristóteles lo retoma, ¿no? En la metafísica, ¿no? En la forma y los actos y las potencias, o la búsqueda de las sustancias, pues debería de tener una concentración de la identidad de la realidad, ¿no? Entonces, en esta parte Tomás de Aquino conecta esta parte de ¿qué sería la materia prima, ¿no? Entonces, de algún modo, aquí lo que tenemos, ¿no? Es que su discurso se vuelve racional sobre la existencia de Dios y el mundo, ¿no? Entonces, de algún modo, ¿no? Comienza a establecer, a través de esta disertación, Tomás de Aquino comienza a hablar de lo que son los sentidos, ¿no? O las potencias cognitivas, ¿no? Aquí, por ejemplo, se retoma mucho la visión aristotélica entre acto y potencia, ¿no? De lo que es algo que tú estás viendo o algo que puede ser, ¿no? Entonces, para Tomás de Aquino habla de los sentidos externos y los oídos internos, ¿no? Este, los, los externos, tacto, gusto, olfato, vista y vida, ¿no? Oído y vista, ¿no? Y que están dados hacia el exterior, ¿no? Y entonces, de algún modo, esta parte, ¿no? De los sentidos, también habla de los sentidos internos, ¿no? Del sentido común, sensorio común, etcétera. Pero esta reflexión que aparentemente es filosófica y casi podríamos decirlo biológica, algo psicológica, está demostrando algo, ¿no? O sea, está demostrando la existencia del ser como receptor de la realidad. O sea, se rompe la visión teocéntrica básica donde todos giramos alrededor de Dios. Y entonces aquí Tomás de Aquino implica que uno sí tiene voluntad, ¿no? De hecho, incluso en la ética atomista, se mide lo que es la circunstancia, el acto, ¿no? Y otro elemento, ¿no?
pues hay la visión de Tomás de Aquino está tomando en cuenta la dimensión activa del ser humano para comprender el mundo. Entonces, aquí de algún modo está vislumbrando la racionalidad ya, ¿no? Entonces el acto humano afecta, depende de la circunstancia, el acto humano tiene una condición volitiva, ¿no? Y esto lo somete un poquito a la discusión porque, bueno, o sea, casi nosotros nos desdecimos, ¿no? En la perspectiva moderna de la perspectiva medieval, pero Tomás de Aquino da una parte fundamental, es uno de los padres también de la modernidad, ¿no? Dentro de la perspectiva escolástica, ¿no? Entonces, eh, obviamente en esta dimensión, por ejemplo, de los sentidos, ¿no? Pues obviamente va a tomar en cuenta incluso cómo dimensionar el papel de la razón como un papel importante, más allá de concebir la culpa, ¿no? Por ejemplo, antes se decía, no, no debes hacer esto porque es un acto que afecta a Dios directamente. No, él lo hace de una ética perspectiva, una ética del actuar, ¿no? Una ética incluso de la actividad humana, ¿no? Donde, por ejemplo, ponemos clásico ejemplo, como ejemplo de la comida, ¿no? La comida, pues, es algo que es biológico, ¿no? La comida me sacia, la comida me llena, ¿no? Pero si yo sigo comiendo es la gula, ¿no? Es un pecado capital, ¿no? Pero dice, eso ya no alimenta la razón. Estás desdeñando, ¿no? La razón, ¿no? Entonces, entender la razón de que tienes que comer por un sentido biológico, alimentarte, etcétera, ¿no? Entonces ahí se dimensiona esta parte interesante del ser humano. Entonces está pensando a través de una parte psicológica, ¿no? Del alma, ¿no? Eh, este, pero bueno, aquí hay una dimensión entre lo inmaterial y lo espiritual, ¿no? Que son afines, ¿no? Pero el cuerpo y alma son como materia y forma, o sea, entendemos el alma a través de nuestra corporeidad y el alma es como una cosa sustancial, se parece mucho a Aristóteles dentro de la perspectiva de la substancia y los accidentes, ¿no? O sea, la realidad está accidentada y entonces nos vinculamos con las cosas a través de las formas, entonces no conocemos a la persona salvo a través de la entidad total que determina una persona. Cuando observamos, no observamos los protones y los neutrones físicos, ¿no? Sino vemos la totalidad de la persona, ¿no? Entonces, una totalidad, así como cuando la complejidad que luego veremos como del Estado, ¿no? El Estado ahora cuando estaba mucho de moda hablar de que fue el Estado, ¿no? La complejidad abstracta del Estado, ¿no? Porque con el problema de Ayotzinapa, ¿no? Podríamos ver, ¿no? Que pues bueno, el Estado también converge dentro del contexto del espacio físico, ¿no? Pero muy dentro de pasada, ¿no? Pues la imagen o la careta parece que es el gobierno, ¿no? Y son cosas distintas, ¿no? Pero es así muchas veces como concebimos con las palabras, ¿no? Las cosas como cuando hablamos de la política, ¿no? Lo político actualmente desdeña como muchas partes, ¿no? Como la parte del ciudadano, ¿no? O sea, es como hablar de estética y ética, ¿no? Estética por ejemplo, lo relacionamos con lo bonito, ¿no? Y la ética con lo justo, o bueno, lo ético con la parte del bien, ¿no? Pero bueno, la estética significa sensibilidad para lo hermoso, lo feo, lo horrible, etcétera, es sensibilidad. Lo ético también es el juicio moral, puede ser bueno o malo. Entonces, lo político no necesariamente tiene que ver con el poder, sino con la ciudadanía, ¿no? Entonces, digamos que esa es un poco como la parte de la forma, ¿no? Como concebimos las cosas. Entonces, dentro de esta dinámica, la experiencia sensible, ¿no? Permite otro conocimiento intelectual, ¿no? O sea, esto da pie, por ejemplo, al empirismo, ¿no? O sea, nosotros conocemos la realidad, ¿no? A través de nuestras dimensiones experimentales, ¿no? Y damos existencia o fe de ello, ¿no? Entonces, pero el pensamiento debe de iluminar a esa experiencia
para que converja, ¿no? De hecho, ahí se recuerda un poco a la patrística, ¿no? La exegética, ¿no? Donde la oración, el pensamiento interno tenía que iluminar también al texto bíblico, ¿no? Pero bueno, aquí la parte de Tomás de Aquino es que la razón y el ser es el que da sentido a esta existencia, ¿no? Da la parte de la representación individual y la idea, ¿no? Y si bien Platón hablaba de que éramos ideas, ¿no? O sea, nosotros lo ubicamos en formar parte de ese juego, ¿no? Ahora bien, ¿no? Dentro de esta dimensión, ¿no? Implica, ¿no? Que otros escolásticos como Duns Scott o Guillermo de Ockham, ¿no? Ya implican toda esta dimensión de la concepción de cognoscente del ser, ¿no? La cognición. Y en la visión posmetafísica moderna, que es Descartes, ¿no? Dentro del racionalismo, hay otros como Spinoza, ¿no? Malebranche, dentro de la línea racionalista, ¿no? La parte de la conciencia que ilumina la realidad, ¿no? En la parte de Hume, John Locke, incluso Hobbes, ¿no? También lo veremos, ¿no? Posteriormente, pues vendrá a la parte de la experiencia, a través de la experiencia determinamos la realidad. Luego vendrá la filosofía kantiana, ¿no? Que es la parte de la pragmática, ¿no? De la idea, el idealismo trascendental, que va a armonizar tanto a Descartes como a Hume. Y entonces, desde esta manera, pues bueno, Tomás de Aquino influye ese pensamiento, ¿no? Entonces, el alcance de la realidad puede ser limitado por la condición humana o mediada por la razón. Y entonces ahí estamos hablando de pensamiento. Pensamiento sobre nosotros, pensamiento sobre la sociedad, pensamiento sobre la cultura. Y entonces aquí vienen entonces los elementos culturales, coyunturales, ¿no? Que primero viene el 480, ¿no? O sea, 2 siglos más tarde de Tomás de Aquino viene todos los comienzos de la revolución artística que darán pie al Renacimiento. Y en esta cosmovisión, bueno, los símbolos, las iglesias, etcétera, Florencia es un centro capital ahí donde van a converger varios pensadores, ¿no? Entonces esa transformación cultural, política, social, tiene que ver también con esta inmanente condición del diálogo, ¿no? O sea, es por ejemplo, ¿no? O sea, tener una universidad cerrada, ¿no? Pues obviamente impide el diálogo, ¿no? Cuando en la agenda política debería estar abierta para tratar los temas más importantes, ¿no? Ahorita no, bueno, es una contingencia, pero entonces tenemos la posibilidad de las herramientas de la comunicación para hacerlo, ¿no? Si hay una cerrazón por algún grupo, ¿no? De que yo cierro la universidad porque yo quiero, etcétera, ¿no? Pues entonces ahí se impide el diálogo, ¿no? Entonces en esta dimensión, ¿no? La convergencia de la globalización cultural, ¿no? O sea, cómo el mundo cambió, ¿no? Del siglo XV al XVI, ¿no? Entonces, en donde el mundo era solamente Europa, el centro, y de repente comienza a extender el territorio, ¿no? Aquí en un mapa, ¿no? Que desde la conquista de América, ¿no? Juan de la Cosa fue uno de los exploradores más, conocedores del territorio americano, ¿no? Después de que, pues bueno, se dio el descubrimiento, bueno, el descubrimiento para los europeos, ¿no? De Cristóbal Colón, ¿no? O posteriormente con la dimensión, eh, de la conquista, ¿no? Con Hernán Cortés, pero bueno, el mapa cambia, y esa parte entonces no solamente nos damos cuenta que Europa ya no es el centro del mundo, sino es una parte dimensional del mundo, ¿no? Y en esta parte de la construcción del mundo, pues entonces la transformación histórica y cultural tiene que ver con la conquista del conocimiento. Eh, Digo, en muchos ámbitos, varios pensadores también lo lograron, ¿no? Pero digamos que de Copérnico, la revolución copernicana, de determinar, no somos el centro del universo tampoco, ¿no? Entonces también ahí hay una ubicación también que afecta la cosmovisión del sujeto, ¿no? Entonces, de algún modo, ¿no? Estaríamos vinculados con esta reflexión sobre el ser, ¿no?
implica, ¿no? Que obviamente Copérnico, ¿no? Da sus aportaciones, se quedan ahí resguardadas, 1470 y tantos, 1500, ¿no? Luego Galileo Galilei las retoma, ¿no? Pero se mueve, luego dice, ¿no? Hasta que llega finalmente un Newton, ¿no? Y lo demuestra, ¿no? A través de una visión incluso panteística, ¿no? El conocimiento me acerca a Dios, ¿no? Pero bueno, en todo ello, la situación del ser humano cambia, ¿no? Y entonces regresamos a esta discusión inicial, ¿no? Que ustedes ya revisaron de Luis Villoro, ¿no? Entonces, a centrar, ¿no? O sea, el centro, o sea, el pensamiento céntrico, ¿no? De Dios centro a hombre centro, ¿no? El hombre como ser pensante, ¿no? La cultura implica cambios, ¿no? En términos de que el conquistador europeo conoce a Américas y entonces se da cuenta que de algún modo esa sociedad es diferente, ¿no? De hecho, con la conquista, bueno, Sagún, ¿no? Viendo todo este pleito si los oriundos de América eran humanos, ¿no? ¿no? De hecho, y ahí viene todo el nacimiento también de la antropología, ¿no? La antropología busca sociedades no occidentales para determinar particularidades o universales, ¿no? Particularidades en que no todos pensamos igual y universalidades en que el ser humano es distinto en sus culturas, ¿no? La historia cambia, ¿no? La visión de la historia cambia en términos de ruptura, Edad Media, ¿no? Y cambios del Renacimiento, cambios en la forma de organización, etcétera, el absolutismo, etcétera, ¿no? Y el alma, ¿no? Y el alma tiene que ver también esta parte del libre albedrío, ¿no? La voluntad y entonces si está todo determinado, etcétera, ¿no? Digo, posteriormente habrán otros elementos de la ciencia, ¿no? Que también se tendrían que sumar a esto, ¿no? Como por ejemplo, bueno, si bien la revolución copernicana indica, ¿no? Que nosotros no somos el centro del universo, también estaríamos encontrando, por ejemplo, en Darwin, ¿no? Que por ejemplo no somos creados directamente por Dios, sino que somos producto de una evolución, ¿no? Y no solamente es Darwin, ¿no? Es Lamarck, es otras, Herbert Spencer también, ¿no? Es también un evolucionista y que no es un pensamiento aislado, aunque el pensamiento de la evolución también surge de una derivación teológica, cabe mencionar, ¿no? Incluso desde los griegos, ¿no? Desde, o tradiciones, ¿no? Que indican que nuestra vida hacia otro plano es mejor, ¿no? Entonces, también de vida en vida, ¿no? Tratamos de ubicar nuestra transformación hacia una depuración mayor, cuando, bueno, la evolución necesariamente puede haber necesariamente una evolución hacia adelante, ¿no? Pueden haber efectos involutivos. Pero bueno, esta parte del pensamiento, ¿no? También convergerá también después, ya en el siglo ya XX, ¿no? Sobre todo, bueno, del siglo XIX, ¿no? Ya sea, por ejemplo, con el pensamiento de Schopenhauer o Freud, ¿no? En que tampoco somos dueños de nuestro pensamiento, ¿no? Y ahí también vendrán esta teoría, a lo mejor, que confronta el marxismo contra la interpretación psicológica, ¿no? En donde nosotros ya, la teoría de la gente, ¿no? Que nosotros tenemos libre albedrío, pero a lo mejor, no sé, pongo un ejemplo, ¿no? Está el drogadicto, ¿no? Que es adicto a algún estupefaciente, etcétera, va a drogadictos anónimos, ¿no? Y dice, bueno, pues aquí va a estar en una granja, ¿no? Va a estar 2 meses trabajando, etcétera. Y de repente, pues ya se compone, ¿no? Regresa a su hábitat, ¿no? Y de repente se encuentra con que a los 2 meses regresa a las drogas, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿existe realmente la voluntad, ¿no? La fuerza de la voluntad o es parte de tu ambiente, ¿no? Entonces ahí es una pregunta interesante, ¿no? Sobre la modernidad, ¿no? Que incluso converge mucho, ahí vamos a ir reflexionando después, ¿no? La modernidad converge mucho con las reflexiones románticas. O sea,
por ejemplo, Drácula, Frankenstein, ¿no? Personajes que no se centran en una sola ciudad, ¿no? Que están deambulando de aquí y allá, ¿no? El romanticismo plantea estas contradicciones de la modernidad. Entonces, estamos presos a ciertos elementos del Estado. O sea, fuimos libres de Dios, pero no del Dios Estado, ¿no? O de la emancipación del Dios ser humano, ¿no? Entonces ahí vienen como contradicciones interesantes que son vitales de abordar en esta materia, ¿no? Y desde un punto reflexivo, ¿no? Vamos determinando, ¿no? O sea, que hasta qué punto de vista la modernidad es prevaleciente, ¿no? Cuando se cayó el muro de Berlín, ¿no? Se dice que la modernidad se acabó, ¿no? Pero ¿por qué se acabó? Porque se comprendía que la modernidad era como que la apuesta, ¿no? De un pensamiento determinado que iba a emancipar al hombre hacia o sea, por ejemplo, nos dicen las etapas del capitalismo, bueno, las etapas de los modos de producción, ¿no? Capitalismo y luego el comunismo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces no se dio esa parte, ¿no? Entonces el pensamiento que era novedoso en el siglo XIX, pues no se logró, ¿no? Entonces por eso ahora cuando se habla del posmodernismo, pues realmente, o el posmodernismo, no sé realmente hasta qué punto de vista es válido, ¿no? Porque siguen siendo elementos de la modernidad, pero a lo mejor la posmodernidad ya es otra dimensión compleja, ¿no? Para llamarle a un algo que a lo mejor todavía no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Porque la búsqueda, por ejemplo, de la ciencia no ha acabado, ¿no? Y eso es parte de la modernidad. La búsqueda de conocer a culturas diferentes no ha acabado y eso es parte de la globalización y parte de la modernidad. Entonces, desde esta metáfora de lo nuevo, ¿no? El hombre se actualiza, ¿no? A lo mejor el hombre que deja de ser moderno es aquel que se somete a los credos, ¿no? Que cree que desde una verdad puede arreglarlo todo, desde una cosmovisión determinada, ¿no? Si es muy cerrado a no pensar en alteridades a su mundo, ¿no? Etcétera. Y entonces, si bien esta palabra, ¿no? Que se usa mucho en el siglo XVII implica elementos ajenos históricos, este, pues también puede obedecer también a procesos incluso que desde la antigüedad configuraban este tipo de pensamiento, ¿no? La idea de la democracia, que apenas se alcanzaba apenas hace unos cuantos siglos, ¿no? Pues estaba vislumbrada teóricamente desde aquel entonces, ¿no? Y bueno, también hay elementos, ¿no? Si este pensamiento moderno tiene que establecerse bajo esos ejes de ruptura o de cambio de estructuras, ¿no? Porque parece que los momentos de crisis son los que nos permiten generar ideas, ¿no? No sé ahorita, no sé si este es un periodo de ruptura, pero más bien ha sido un periodo, yo creo que de ruptura la caída del muro, ¿no? Pero yo creo que desde antes se había dado. Pero la sociedad tiene que pensarse de una manera distinta respecto a cada contexto, ¿no? O sea, si la ruptura teológica de la Edad Media fue importante, ¿no? Pues también fue porque el espacio cambió, el ambiente, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, nos damos cuenta, ¿no? O sea, obviamente si estás enajenado en una situación, en un trabajo que eres dependiente, etcétera, pues realmente no vas a tener mucha posibilidad de cambio, ¿no? ¿Cómo sales de ese juego, no? Parece que ahora las estructuras sociales parece que te cierran más a la vida godín, a la vida felicidad, compra un poco de esto, compra un poco del otro, la obtienes, etcétera. Pero esta base creo que converge mucho en este proceso de ruptura para ver de dónde surge, ¿no? Entonces, bueno, esto es en B, ¿no? Un poquito de esta dimensión, que hemos visto ya esta primera unidad, ¿no? Ahorita pues van a ubicar, ¿no? A lo mejor ya el problema de Maquiavelo, ¿no? Con la parte de la secularización, la parte del Renacimiento, posiblemente la parte de la Ilustración como el tema clave, bueno, el donde ya se comienzan a determinar estos conceptos, ¿no? Posteriormente, pues, las teorías, ¿no? Que ya forman parte como de la sociedad civil, el Estado, hasta llegar a las primeras teorías sociales ya
dentro de una particular positivista, ¿no? Pero bueno, hasta este punto, ¿no? Podemos ver cómo la sociedad, ¿no?, de algún modo ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado constantemente, pero mantiene ciertos ejes, ¿no? Que podríamos decir, bueno, pues de algún modo, ¿no? Tenemos la búsqueda de ciertos elementos, por ejemplo, eh, conceptuales sobre el ser humano, ¿no? O sea, es más que nada, por ejemplo, ahora que viene o se ha dado toda esta participación femenina, pues bueno, la participación femenina no data más de un siglo apenas, ¿no? O sea, en términos políticos, dentro de la agenda, ¿no? Y ahora, pues bueno, que se han vislumbrado algunos movimientos, bueno, va determinando también una situación coyuntural donde incluso hablar de hombre, ¿no? Como ente o generalidad como especie, ya está mal dicho, ¿no? Y digo, pues bueno, aquí ya convergería mucho luego las pláticas de Slavoj Zizek o Jordan Peterson, ¿no? Si es la identidad coyuntural la que va determinando la necesidad, etcétera, o es un juego liberal, ¿no? En el cual estamos, de acuerdo a Peterson, ¿no? Pero pues bueno, en esa situación, pues bueno, hasta aquí yo le dejaría esta parte introductoria y me gustaría, pues bueno, ahora escucharlos, ¿no? A ver qué opinan, qué dudas tienen o han tenido sobre esta primera unidad, ¿no? ¿Qué, qué les ha dejado o si algunas de estas partes, o si algunas de estas partes, pues bueno, de algún modo han contribuido a la reflexión, ¿no? Entonces, me gustaría escucharlos, no sé, si tengan dudas, preguntas de esto que acabamos de hablar. Bueno, hola. ¿Eh? Nada, hola, soy Juan Diego. Adelante, Juan Diego. Bueno, pues bueno, no sé si tenga aquí una duda, ahora sí que como la típica, ¿no? De más que una pregunta, un comentario. Pero no, Sí, en realidad nada, no, solamente pues, digamos, está muy bien el ejercicio, qué bueno que hiciste esto de podernos explicar, porque de repente sí siento que nos hace falta un poco, al menos en este primer mes que llevo en esta modalidad y en este nivel de pues tener ese acercamiento del maestro tratando de resumir un poco de qué va, porque si a uno le hace falta, uno puede de repente leer cosas y no querer comprenderlo o comprenderlo como uno cree que lo comprende, ¿no? Entonces sí es como interesante. O sea, sí me parece que hace falta, la verdad, de repente tener ahí como esos acercamientos que sirvan de guía de lectura, ¿no? Porque, no, sí, yo creo que usualmente es más típico que pase eso, ¿no? Que uno lea algo y crea comprender algo y después resulta que era todo lo contrario. Y ya. Pero bueno, no, en realidad, pues digo, no sé si tenga una duda propiamente, más bien como que me vino a la mente algunas cosas de la plática, por ejemplo, ahora que comentabas también lo de Tomás Aquino, eh, no sé, pensaba, por ejemplo, no recuerdo dónde lo había leído, en la discusión sobre qué pasa cuando tú pierdes una parte del cuerpo o una persona pierde una parte del cuerpo. uh-huh. Y esa parte perdida sigue siendo tuya o no. Y entonces recordé un evento en Colombia, creo que no estoy mal, creo que fue en Colombia, de un caso de un chico que tuvo unos problemas de salud y hay un como maltratamiento y el punto es que pierde, si no estoy mal, pierde una pierna. Y como el chico estaba enfermo, entonces el hospital por una reglamentación jurídica legal no le entrega la pierna. Y entonces, cuando ya recupera, toma como más partido, ¿sabes? Como más conciencia del evento, él dice, oiga, pues necesito la pierna porque es mi pierna. Y pues, digamos,
ahora sí que es como que es mi pierna, ¿no? La necesito, vaya, más allá de si es sano o no es sano, la necesito. Y entonces el hospital le dijo, no, no es que tu pierna no se la puedo entregar porque pues tiene problemas, qué sé yo, temas de infección que no te la puedo entregar y la pierna además fue ya cremada, ¿no? O ya no existe. Y entonces el chico inicia todo un proceso legal contra el hospital y contra el Estado porque haberle negado una parte de su pierna. Y al final logra una indemnización y le dicen, sí, efectivamente, a él le iban a entregar la pierna y con unas indicaciones bueno, no puede, usted tiene que hacer esto, la tiene que quemar y qué sé yo, y ta, ta, ta. Y entonces todo el tema iba por entonces, ¿qué es, no? O sea, si esa parte eres tú o no eres tú, o digamos, hasta qué punto, qué parte de tu cuerpo es tuya y qué parte no. O cuando la pierdes, deja de ser tuya. Entonces, según la legislación, yo no sé si en todos los países sea igual o no, pero en las legislaciones constitucionales, pues pareciera que dice que no, que si pierdes una pierna y si está infectada, pues no es tuya, o sea, tú no la vas a tener en tu casa o luego enterrarla, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eso se me vino a la mente, pues ahora que Ah, comentabas eso. ah, genial, genial. Me parece interesante ese caso porque, bueno, no en esta sesión, estaba hablando hace un rato sobre hermenéutica jurídica, ¿no? Que las cuestiones que enfrenta, por ejemplo, el Estado, ¿no? Es que, por ejemplo, hay una ley vigente, ¿no? Una ley que determina ciertas cosas, pero las leyes se construyen en términos del sentido común, ¿no? También es un sentido que de los que hablaba Tomás de Aquino. Pero el sentido común tiene que ver con la conexión que hacemos cotidianamente con las cosas, con la concepción de cómo a lo mejor vamos a la tienda, cómo hay un intercambio de mercancías, se puede, ¿no? Etcétera, bla, 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 ¿no? Entonces se legitiman las leyes, ¿no? Y esas leyes, cuando alguien está fuera de esa ley, pues bueno, viene un caso a lo mejor de determinar, este persona, no puede hacer esto, puede hacer el otro, ¿no? En la concepción del cuerpo raramente está muy vinculada a la ley, ¿no? Con especificidad, el cuerpo es de uno, ¿no? O sea, dicen, pues uno es dueño de su voluntad, de su ejercicio, de su actividad, ¿no? Y este caso viene muy bien porque llega a un sentido en donde hay un caso de jurisprudencia en donde un juez tiene que determinar cómo es el sujeto. Y aquí Ujú, parece que el Estado es el que domina sobre nuestros cuerpos, ¿no? Porque el Estado somos todos. El claro, Estado formamos parte todos de él, ¿no? Y aunque no seamos comunistas, ¿no? El Estado parece que la pierna, en ese caso, la pierna es del pueblo, ¿no? Y del Estado, ¿no? Y el claro. Estado, bueno, bajo una legislación quizá de salud, ¿no? Habrá determinado en algún primera instancia, ¿no? El protocolo del hospital no otorgarle la pierna porque es posiblemente un foco de infección, ¿no? Sí, es un tema Porque utilitarista, ¿no? Es como un principio utilitarista de el bien de las mayorías frente al bien de la minoría, ¿no? sí, exactamente una perspectiva de John Locke, ¿no? O sea, de decir, el liberalismo actual con el que estamos sometidos, ¿no? Está determinado a que pues no me vas a afectar. O por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en Guayaquil actualmente, no? Que Sí, por la enfermedad, las personas están quemando a la mitad de la calle a las personas por un sentido común, o sea, porque era también lo que se hacía en las pestes durante la Edad Media, ¿no? O sea, y en ese sentido, pues, o por ejemplo en Italia, que no hay, se los llevan se lo están llevando al crematorio común por una índole de seguridad de Estado, ¿no? Entonces ahí hay una implicación en donde el ser o el sujeto tampoco es dueño de sí. Entonces aquí viene muy interesante, ¿no? Incluso con lo que cerraba hace rato, ¿no? ¿Qué tanto tenemos el dominio de nuestro cuerpo? O sea, pues dices, pues bueno, no es la Santa Inquisición la que te está sometiendo a que te impida dar tu pierna, ¿no? Es el Estado con unas reglas modernas las que determina todo un protocolo, ¿no? Y quizá, ¿no? Pues sí, finalmente, eso ya va a determinar nuevas leyes de que pues una persona, dudo que alguien quiera ver su pierna a lo mejor en formol, ¿no? Ahí en una vitrina, ¿no? Pero
tendría su derecho, ¿no? Podría ser su derecho, porque bueno, podrían ser X cosas, también es lo mismo, ¿no? O sea, cuando te remueven, por ejemplo, una parte, ¿no? La vesícula o las amígdalas, ¿no? Bueno, esa operación ya casi no se hace mucho, pero este, hay, no sé, X situaciones, ¿no? Pero es interesante porque también la concepción del cuerpo, ¿no? O sea, lo primero que mencionabas, ¿no? O sea, cuando pierdes un miembro o una extremidad, uno sigue pensando que está ahí, ¿no? Y pero más allá de pensar que está ahí, en ese refugio, incluso retomando un poco la filosofía empirista de Hume, la memoria, la imagen del mundo está concebida como por un hecho del pasado, ¿no? O sea, nosotros tenemos impresiones en la actualidad, una situación, ¿no? Por ejemplo, un asalto, ¿no? Pero hasta que pasa el asalto y ya estás en una seguridad determinada, haces memoria de qué fue lo que pasó. Y entonces es un acto reflexivo, ¿no? Así como que, oye, pues es que esta persona me atacó, me quitó mis cosas, etcétera. Y entonces es ahí cuando en el razonamiento, pues la lógica puede ser ahí el encontrón precisamente ante las situaciones a las cuales no tenemos una respuesta inmediata, ¿no? Y es ahí donde, por ejemplo, entonces surgen también los abogados, ¿no? Los abogados precisamente surgen a través de demandar por donde a lo mejor la jurisprudencia no hay caminos sueltos, ¿no? Y luego salen libres las personas, ¿no? Pero es un muy buen ejemplo, porque entonces nos convoca hasta el Leviatán de Hobbes, ¿no? O sea, ¿quién es el dichoso Estado, ¿no? El Estado puede dominar a los individuos, ¿no? Dime. Pero, por ejemplo, digamos, claro, lo que me comentas es cuando uno mismo, o sea, uno mismo se hace conciencia de su cuerpo, ¿no? Pero entonces, a lo que yo en realidad pensaba era a la idea de la comprensión del otro. Es decir, Ujú. Ah, si el otro pierde su pierna, en un momento yo ya no voy a reconocer en la pierna al otro. O sea, para mí, o sea, si me explico, la idea de que ujú. contaba el caso de este chico, que al final él decía, bueno, sí, la pierna es mía, me pertenece, pero la salubridad lo que decía es, no, usted no es la pierna, usted es usted y usted está vivo y sobrevivió y está ahí. Y la pierna ya no es usted, ¿no? Porque la pierna está Claro. infectada y se está descomponiendo y no sirve. Entonces era como también pensaba en eso de nosotros, como eh, hasta qué punto, si me explico, como que hasta qué punto reconocemos en el otro también sus extremidades y si las pierden, entonces dejan de ser ellas, dejan de ser de ellos, perdón. Pues mira, ese es me un poco la reflexión de materia y forma, ¿no? Y aquí viene como que una contradicción que hay que reflexionar mucho, no solo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sino en el área del estudio social, porque parece que nosotros en el área de ciencias sociales, ¿no? Y en esa búsqueda positivista, ¿no? De buscar hechos, ¿no? Parece que desdeñamos, por ejemplo, las condiciones metafísicas, ¿no? Y el cuerpo, pues es una condición a veces muy metafísica en esa parte, ¿no? Porque entonces cuando dices la pierna no es el otro, ¿no? Entonces estamos determinando que el cuerpo no lo es, ¿no? El cuerpo es solamente como una mediación del alma, ¿no? Mm, Y ahí donde vamos a ver como una gran contradicción, ¿no? Como que dijéramos, ¿cómo? Estamos en un área social moderna y estamos retomando elementos que tienen que ver con el alma, es la voluntad, ¿no? O sea, como dices, ¿cómo? O sea, yo quiero hacer ciencia social, ciencia, ¿no? Ciencia, ¿no? La física, la química, la biología, pues no se meten en el alma, ¿no? La psicología sí habla del alma en otros términos, pero dices, bueno, la área social, dices, caramba. Entonces aquí hay una herencia más que nada griega que sí está muy solapada en donde decir el cuerpo solamente es una mediación del alma, porque entonces la pierna no tiene alma, ¿no? O sea, entonces, pero entonces, claro. ¿qué parte de mi extremidad o dónde diablos está la glándula pilinial de la cual hablaba Descartes? Donde están los, ¿cómo se llaman?
estos gramos, los 18 gramos o no sé cómo es, A que 27 según dicen gramos. que 27 gramos, ¿no? Que en la morgue, ¿no? Cuando un muerto llega, pesa menos de 17 gramos, ¿no? Porque eso es lo que pesa el alma, ¿no? Pero eso es no hay es una condición metafísica, ¿no? De percepción, ¿no? Y eso me lleva también, no a la... Hay dos términos de identidad que manejan mucho ¿cómo se llama? Los que hacen estadísticas, em, ahorita me acuerdo cómo se llaman, la identificación se divide en la heteroidentificación y la autoidentificación, ¿no? Para una persona dice, pues mi cuerpo es también parte de mí, ¿no? Pero es como, por ejemplo, yo dijera, ¿no? Yo soy un caballero Jedi. Ok, Ujú. yo no te veo como un caballero Jedi. La heteroidentificación es la que marca muchas veces la condición legal, ¿no? Cómo te ve el otro, ¿no? Y el otro pues, determina tu existencia, ¿no? Pues aunque tú te sientas caballero de Jedi, pues está muy bien, adelante, ¿no? Pero yo legalmente te tengo que detener ciudadano. Y como ciudadano, a lo mejor sin pierna, ¿no? Pues tu ciudadanía está vislumbrada pues, casi como hasta ciertas perspectivas biológicas, incluso dicen el tronco y la cabeza, casi, casi, yo diría, ¿no? Y eso habría que ver qué Claro. legislaciones, ¿no? Y en esa parte es una discusión frente a la ley, frente al filósofo, ¿no? Y eso es una cosa de risa loca, ¿no? Porque ¿cuál es el entendimiento, ¿no? Claro. Bien, sí. No, está genial, me encantó esta reflexión porque nos actualiza a decir, una cosa es lo que dicen los libros, ¿no? Y muy Ujú. bonito, pues, hasta Juan Villoro dice, pues aquí organiza este planteamiento, aquí hay procesos históricos, y estamos a veces mucho en la discusión de mm, qué diablos es esta modernidad, porque ni siquiera es tangible, ¿no? No hay Sí. una cosa como tal. De hecho, es como los ejemplos más sencillos de filosofía, ¿no? Que me hacían mis profesoras de filosofía en la preparatoria. Me decían, yo le pongo 10 al alumno que me traiga una fruta, ¿no? De ¿cómo? Pues yo, bueno, le traigo una manzana, ¿no? No, 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 no. Me estás trayendo una manzana, no una fruta. No hay un objeto en la realidad que se llame fruta, ¿no? Entonces, es, y eso es un juego tramposo porque la filosofía en la conciencia decide las cosas, pues entendemos que las esencias, o sea, vivimos ante apariencias, no ante esencias, Artificios. ¿no? Ante accidentes y no sustancias. La modernidad se le conoce por sus accidentes, no por una substancialidad. Claro. Y es así como, por ejemplo, nos acercamos. Mira, ese es un ejemplo de modernidad, pero no es la modernidad, ¿no? Porque en esta sociedad moderna, aunque sea la sociedad legal norteamericana, tienen a Dios en su moneda. O sea, esas son contradicciones, ¿no? O esta legislación de hecho hay un sitio de internet que busca leyes raras o locas en el mundo, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, hay leyes muy raras, ¿no? De hace 5 o 6 siglos, ¿no? Que no puedes estar vestido de cierta manera en ciertas calles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y son cosas así Claro. rarísimas, ¿no? Pero, sí, pero también hay unas leyes, me recordé una cosa ahora justo de malas interpretaciones que suceden en América, sobre todo en Latinoamérica, frente a cosas de leyes, sobre todo inglesas y algunas gringas. Y está, por ejemplo, por medio el ataque al vagabundeo. Entonces no sé en dónde fue que vi un meme ahí que justo decía eso, como que, pues a mí me gusta el vagabundeo, pero resulta que es que en Francia y Inglaterra el vagabundeo, sí, bueno, supongo que sabrás, ¿no? En realidad fue una ley atacada contra quienes se oponían a trabajar, o sea, hubo todo un gran grupo de hombres y mujeres que decían que se oponían a la revolución industrial y a trabajar y a salir a la calle a trabajar. Y entonces a ellos se les decretó el vagabundeo con unas estructuras jurídicas súper rudas, ¿no? De cárcel y represión por negarse a trabajar. Y esas leyes fueron transmitidas igualito a Estados Unidos y en Estados Unidos
tienen esa condición, que para nosotros en Latinoamérica nos traducen como si fuesen morales, ¿no? Como si el vagabundo fue un tema moral. Pero resulta que para ellos era un tema netamente del mercado laboral, o sea, prohibir el no hacer nada, porque el no hacer nada era bajarle fuerza de trabajo ahí a las fábricas, ¿no? Claro, sí, 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 ese es, por ejemplo, el ludismo, ¿no? De la revolución industrial, pues, que ponían a estas medidas industrializadas, pues sí, o sea, en ese contexto, ¿no? Y no puedes, y ahí es donde tiene que entrar la jurisprudencia, ¿no? ¿Cuál era el espíritu de esta ley, ¿no? Y hay veces que porque también el trabajo jurídico ya lo hemos visto, ¿no? O sea, hay leyes que se pueden, que hasta que uno no les da la revisión, ¿no? Dice, pues, ¿y esta ley para qué, no? O sea, dices, Claro. ya no existen, ¿no? Estas cosas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el trabajo legislativo, pues solamente es pragmático, ¿no? O sea, se legisla sobre las ciertas necesidades, ¿no? E intereses, ya veremos después las voluntades individuales y generales, ¿no? Que tienen intenciones, ¿no? Entonces no se va a legislar sobre a lo mejor ciertas necesidades, pero hay leyes que no se modifican porque pues simplemente genera trabajo. Simplemente generar una comisión de trabajo en legislación es mucha hora perdida, ¿no? Entonces realmente se dejan y pues sí, Inglaterra tiene muchas leyes raras y de ahí viene todo, por ejemplo, el Commonwealth, ¿no? La Sociedad de Naciones, Canadá, Australia, islas, ¿no? Etcétera, que, por ejemplo, Canadá es un rollo, ¿no? La legislación, no hay una carta magna, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son varias leyes por acá, de Inglaterra, ¿no? Entonces, ahí es un rollo, ¿no? Y luego, por eso hay ese dicho, ¿no? Donde anduvieses, haz lo que vieres, ¿no? Porque, ¿para qué te metes en rollos, ¿no? ¿Para qué te metes a orinar el Arco del Triunfo en Francia, ¿no? O sea, digo, los mexicanos son muy arriesgados luego, ¿no? Pero la mera verdad es que o las cosas que pasaban en Rusia, ¿no? ¿A qué te metes, no? O sea, o por ejemplo, hace poco, ¿no? Extranjeros en las marchas, por ejemplo, ahorita de las mujeres feministas, ¿no? Aquí en México, pues dices, los extranjeros no pueden opinar, ¿no? Es una condición del artículo 33 constitucional. Sí, Y se toma por X, ¿no? Situación, ¿no? O los símbolos nacionales, ¿no? Que ahora, pues también, la bandera, ¿no? Si está pintada, o sea, por ejemplo, hasta creo que hay un protocolo, por ejemplo, para la bandera mexicana, en sí. donde, tienes que hacer todo, pedirle al Estado permiso para poder, quemarla, creo, porque ya no, porque ya está muy derruida o algo así, ¿no? O sea, dices, ¿es un proceso qué, no? O sea, digo, o sea, no es funcional, ¿no? A menos que alguien te lo evidencie, ¿no? Y miren, esa persona está quemando una bandera mexicana, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero muchas veces hay esas legislaciones raras, pues digo, están fuera, ¿no? De la práctica, ¿no? Y quizá, ¿no? Eso obedece mucho a la confrontación de sujeto y Estado, ¿no? Y eso ese es un área bien interesante porque pues ahí en el acto político-cultural, pues bueno, se define mucho la agenda de nuestras acciones, ¿no? Pero en fin, sí, eso es... Y también, también un poco a la ciencia, ¿no? Es decir, la idea de la ciencia, de la fe en la ciencia y las leyes y el derecho como una ciencia, ¿no? sí, sí, pues, por ejemplo, hay una película que se llama Heredarás el viento, ¿no? Norteamericana, ¿no? Que hay estados de Estados Unidos donde no puedes impartir clases sobre la evolución, ¿no? Ah, pues no sé si en Utah, ¿no? Que pues sí, la mayoría son mormones, ¿no? Pero por ejemplo hay contenidos, ¿no? Que dices, digo, el Estado tiene educación laica, pero aún así, pues bueno, pues hay refugios donde dices, no, no, pues aquí no se puede dar esto, ¿no? Los contenidos, ¿no? Pero entonces, bueno, parece que entonces, bueno, aquí también sucede, ¿no? Aquí no es que se cambien los contenidos, ¿no? Sino que se les adhieren aquí las escuelas particulares. Si son religiosas, les pueden meter contenidos teológicos, etcétera.
pero lo que no está permitido, por ejemplo, aquí en México, es que no les des los contenidos oficiales, ¿no? Eso es lo único que se pide. Tú puedes darles lo que quieras, ¿no? Pero en Estados Unidos pueden haber, hay escuelas, ¿no? Pero en este caso, ¿no? De la película de Heredadas el Viento habla de un caso de un profesor que estaba dando evolución y pues se hace ahí todo un caso ahí de si era, se meten precisamente a debatir entre Darwin y la Biblia, ¿no? Pero un poco de risa loca, pero, o sea, realmente, y de hecho hasta han hecho mucha mofa a los Simpsons muchas veces, ¿no? El capítulo del ángel, ¿no? Que precisamente hay eh, cómo converges esas formas de pensamiento, ¿no? Tan abismales, ¿no? Y que a veces en la práctica o en la dinámica, ¿no? Pues pues por ejemplo, aquí hay libertad de expresión, pero pues por ejemplo, lo que pasó con la pintura hace poco de la pintura de Zapata, ¿no? En Bellas Artes, ¿no? Pues donde ponían a un Zapata en un caballo de una manera muy afeminada, ¿no? Pues fueron los zapatistas los que, bueno, o cierto grupo, ¿no? De ideológico simpatizante del viejo zapatismo Claro. que estaba en contra, ¿no? Y dices, bueno, pues vivimos en una sociedad libre, ¿no? Entonces, ahí, o por ejemplo, ¿no? Cuando hicieron hace poco en no sé qué estado la Coatlicue con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pues a muchos protestaron, ¿no? Entonces, esas son las agendas políticas donde el Estado le queda corto a la sociedad, ¿no? Sobre todo una sociedad, por ejemplo, pues, Latinoamérica en general, ¿no? Es una sociedad, son sociedades complejas, ¿no? Que somos sociedades híbridas, mestizas, ¿no? Por decirles de alguna manera, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, pues todo es una agenda, ¿no? Política, pero bueno, vale la pena ahorita dialogar precisamente estos temas, ¿no? Porque tiene un sentido, ¿no? En donde la materia ya no nos resulta, pues, tan alejada de la discusión, ¿no? O sea, un poco Sí, por ejemplo, no sé, ahorita quería comentar también lo de, todo el año pasado estuve leyendo bastante Berman, ¿no? Marshall Berman. Y creo que el ejercicio que hace él es justo cuando tú hablas, ¿no? De cómo se materializa la modernidad. Y es fascinante, ¿no? Digamos, él a tratar de buscar esos elementos en literatura, en arquitectura, en la ciudad, quizás hasta la música por ahí de repente toma, ¿no? Cosas de Estados Unidos y ponerles como un patrón común, ¿no? Ah, mira, acá vemos este tipo de cosas y, y pues no sé, me resulta como fascinante, ¿no? Digamos, entender ahí un poco a partir de las expresiones culturales, de esos productos culturales, esos patrones de modernidad que él señala claramente, ¿no? Y además, pues, me parece que pone muy claro la idea de la modernidad como una sustancia en permanente necesidad de cambio, obviamente como anidado pues con el capitalismo en el sentido de que lo que no se mueva se muere, ¿no? Y es el motor total de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido me pone, ¿no? O sea, una sociedad moderna que no se mueve, no va a haber nada que la derrumbe. Y la característica que él pone lo principal es que la sociedad moderna tiende a derrumbar todo su pasado, ¿no? Eso, bueno, nada, como comentario. sí, sí, sí. No, a mí me encanta, bueno, ese libro, ¿no? De todos los óleos se desvanecen en el aire, ¿no? Toda la parte metafórica, ¿no? Nuestra sociedad es fáustica, ¿no? Porque Sí. ¿qué hemos arriesgado, ¿no? O sea, ¿qué le hemos vendido nosotros a un otro, ¿no? Por no decir un diablo, ¿no? Etcétera, ¿no? En términos de suplir nuestras necesidades, ¿no? Compro todo el papel de baño y que se jodan los otros, ¿no? O sea, eh, que no, yo voy a hacer mi vida normal, ¿no? O sea, y hay esta confrontación de ir viendo, y esto es como
una práctica muy heideggeriana, ¿no? De cómo espejearnos, a veces en las obras, ¿no? En el arte, ¿no? Más allá de la religión, ¿no? Sino de cómo encontrarnos a veces en discursos que a lo mejor ahí sí haces clic más fácilmente que con una lectura, ¿no? Y por Claro. ejemplo, cuando te interpretan, por ejemplo, el Frankenstein, ¿no? De Mary Shelley, ¿no? Pues es que este personaje, el doctor, nunca se ubica en una sociedad fija, ¿no? Entonces siempre anda deambulando porque no acepta el Estado moderno, ¿no? Y es como el monstruo, ¿no? Y luego la literatura de terror es genial porque ¿cómo se llama? El estrangulador ¿cómo se llama? La obra de Robert Jack, Louis Stevenson, Jack el Destripador, ¿no? ¿A quién mata, no? Por Destripador. ejemplo, ¿no? Mata a las Ujú. prostitutas, ¿no? Mata ese es un ángel exterminador en esa parte, ¿no? Porque entonces mata a los elementos que el Estado no quiere evidenciar que existen, ¿no? O sea, tu Estado dice que no debe existir el inocinio ni la prostitución. Yo como asesino serial, yo los voy a matar, ¿no? Entonces, y las historias de los asesinos seriales dañan donde el Estado no ve, ¿no? A los estudiantes, a las mujeres, esos elementos minúsculos que no existen, ¿no? Y entonces resulta sensacional hacer esa conexión, ¿no? Porque entonces la interpretación te permite, ¿no? Decir, ah, mira, esta obra tiene un trasfondo político o social, ¿no? O se puede interpretar de esa manera, ¿no? Y es muchas veces el romanticismo, como ha respondido a estas maneras en que el Estado no ha vislumbrado, ¿no? Y en esa parte Marshall Berman dice, pues es intangible las cosas, porque simplemente tenemos elementos fáusticos que hemos dejado, hemos apostado por la individualidad, pero hemos dejado de mirar hacia nosotros, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante, o sea, finalmente este quehacer filosófico, ¿no? Porque el pensamiento político y social obedece más a una reflexión filosófica, más que un carácter como de gran ciencia física o ciencia biológica, ¿no? Digo, hay algunos planteamientos biológicos, bueno, la biología a veces es el patito feo de las ciencias duras, ¿no? A veces los químicos y los físicos le hacen bullying a los biólogos, pero porque Sí, ayer justamente escuché la conferencia de Luis Zambrano, no sé si se ubicas a este señor, Luis Zambrano, dio una charla ahí por Facebook, si no estoy mal, y es que justo lo comenté porque él decía que bueno, hablaba sobre la sostenibilidad porque sacó un libro que se llama Planeta Insostenible, y entonces habla sobre qué es la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Y entonces alguien le pregunta, oiga, ¿podemos hacer ciudades sostenibles? Y él le dice, la verdad, no. No, es contradictorio, no hay manera de que hagas una ciudad sostenible. Y al mismo tiempo me recordó a Berman porque, bueno, al final lo que te concluye es que la modernidad es la ciudad. Sin la ciudad no existe la modernidad. Y entonces, pues ahí es pues nada, chocas. O sea, ¿qué nos queda? Pues casi como medio nihilista, ¿no? Pero está como acordado él como biólogo diciendo, pues no existe la ciudad sostenible ni la va a existir. O sea, no hay manera. Ahora, lo que podemos hacer es tal vez una suerte de administrar los recursos para que prolonguemos un poco más, pero en las condiciones como está no se puede. Y menos en las ciudades pues como nosotros acá con 20 millones, ¿no? claro, claro. Eh, entonces es como un poco al final esa misma contradicción de la modernidad, ¿no? ¿Qué le podrá quedar a la modernidad? Tal vez destruirse a sí misma, ¿no? O sea, en la Claro. siguiente etapa podría ser Sí, la sí, sí, no, y ese punto es medular, ¿no? Porque pues sí, la idea de, por ejemplo, Norbert Elias, ¿no? La cultura y civilización, ¿no? Todo el debate de qué es civilizado y qué no es civilizado, ¿no? Pero ahora que mencionas a este biólogo, este, eh, llaman la atención precisamente porque desde ciertas ópticas dices, pues es que lo que se construye dentro de la visión política son utopías, ¿no? Posibles utopías que a lo mejor son inalcanzables, pero esa más o menos como ahí más o menos hemos tratado de ir caminando, ¿no? O sea, no sé qué tanto aguante una sociedad económica como la que tenemos un mes, ¿no? Con tanta merma de actividades,
que en el fondo, ¿no? En teoría económica, sabemos que la sustentabilidad económica es fútil porque hay crisis cíclicas, ¿no? Y las Mm, crisis cíclicas solamente se median con periodos de crisis, ¿no? Donde tienes que culpar a alguien, ¿no? Entonces, salen muy bien libradas las guerras, las guerrillas, etcétera. Ahora pues vendrá esta nueva peste, ¿no? Etcétera, ¿no? La verdad. sí. Pero el desastre económico que se nos viene es terrible. Bueno, ya desde el año pasado viene una recesión mundial, pero al entender todos esos procesos, ¿dónde interviene el Estado? O sea, pues obviamente el Estado pensará en la ciudad sostenible ideológicamente hablando, ¿no? Pero pues Mm, o funcionalmente obedece a ciertas cosas, ¿no? Se adapta, ¿no? O sea, el que gobierne el país mexicano sabe que la sociedad mexicana genera una homeostasis, ¿no? La misma se equilibra en términos de funcionalidad, ¿no? O sea, no importa. Y esa funcionalidad depende mucho también del carácter geopolítico, ¿no? Porque aquí afortunadamente puedes comer algo de un árbol frutal porque la naturaleza te lo permite, ¿no? En Inglaterra no, ajá. ¿no? En Inglaterra Ah, es terrible, sí. ¿no? Una lata no sé cuánto te cuesta, ¿no? Y si te quieres ver super fifí, no sé cuánto te cueste un aguacate, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? Sociedades que no No, tienen pero, autosustentabilidad. pero, por ejemplo, me acordé, por ejemplo, en Estados Unidos, es que pensé que ibas a comentar eso también, ¿no? De la propiedad privada sobre todos los productos también. O sea que creo que hay ciudades y estados en donde si te topas un limón, un árbol de limón y tomas el limón, es un robo, ¿no? Ujú. Que Sí, eso es lo que aquí no tenemos, ¿no? Aquí no, pues digo, por fortuna. O bueno, no hay necesidad porque pues al final un limón todavía no, vale afortunadamente. muy poco, Sí, claro. no, sí, y tienes razón, o sea, de hecho, si tú te metes, aquí estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, los campos, cuando vamos en la carretera, ¿no? Vemos, las mazorcas, o ves, un parque, o digo, hay tomates de repente, ¿no? Y eso que hay poco campo aquí en México, pero lo poco que se da, pues bueno, a veces puedes caminar y a veces te llevas algo, ¿no? Pero en Estados Unidos sí, sale el granjero y con una escopeta está en su derecho de asesinarte, eh, Ah, porque estás en propiedad privada, ¿no? Y sí, o sea, y realmente, pues, por ejemplo, es raro, ¿no? Ver quién haga eso, porque además, bueno, es también como el seguro de desempleo en Estados Unidos, ¿no? O sea, es raro quien lo pida, ¿no? Pero aunque, bueno, ahorita está una época extraña, no sé cuál sea la situación, ¿no? Porque, pues, bueno, se perdió el Obama Healthcare, ¿no? Etcétera, muchas cosas, ¿no? Pero que su mismo sistema pues, a lo mejor lo ubicaba como no fundamental, ¿no? Entonces, pero obedece mucho a la cosmovisión y de ahí, ideológicamente hablando, ¿no? Pues viene un poco desde la ética protestante, ¿no? Desde el modo de forma de ser de Estados Unidos, ¿no? mm, Eh, o sea, el modo ideológico de pensar, ¿no? La sustentabilidad en que yo tengo que trabajar a diario, ¿no? Tengo que trabajar, si no trabajo, pues hasta Dios me ve mal, ¿no? O sea, es una condición sociocultural ideológica muy fuerte, ¿no? Entonces, en otros países, bueno, pues por ejemplo, cambia mucho, por ejemplo, en Europa, ¿no? Es muy diferente ahora con lo que pasó en la sociedad europea de lo del Brexit, ¿no? Porque sí es ujú, muy diferente de cómo estamos arrastrando a Italia y España, ¿no? Del problema del problema económico, toda la Unión Europea, ¿no? Entonces dices, pues por ahí, pues Inglaterra, pues yo me voy, ¿no? Yo me voy, ¿no? Y ahorita tienen todo el problemón, precisamente porque pues hay como que también ya no son tan fuertes, ¿no? Entonces claro. cuando, pues Alemania ahorita es quien está sosteniendo gran parte de la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, en términos Mm, económicos, el problema es cuando llegas a lo político, ¿no? Aquí también en México,
tiene mucho esa visión muy sesgada, ¿no? También durante muchas décadas, ¿no? De que a fuerzas los presidentes tienen que ser economistas, ¿no? Y Mm. bueno, ¿qué pasó con la administración pública, no? Pues hasta donde yo sé, antes de la economía es importante, ¿no? Pero lo importante es no jugar con el capital especulativo, sino con el capital que vas a administrar. Tienes tantos pesitos, los vas a dejar aquí y acá, ¿no? Pero bueno, evidenciando que, bueno, hay otros problemas, ¿no? De corrupción, etcétera, ¿no? Pero ideológicamente, la mediatización de esas condiciones políticas y sociales nos llevan a tomar esos giros, ¿no? Pero sí, esa es un poco la arena de la dinámica entre el Estado, el poder y el ciudadano común, ¿no? Sí, no, pues está Es- muy bien. sí, no, Y- no, me encanta que es participado. Bueno, no sé los demás, espero que no sea esto solamente un diálogo entre Juan Diego no sé y un servidor. Digo, la clase es para todos, tampoco es para que se pierdan, ¿no? Sino más bien para invitarlos, quienes están participando. No importa, o sea, es una participación, cada quien participa, ¿no? A mí me parece genial que estas contribuciones, pero pues bueno, también los demás espero que también se animen, ¿no? O sea, las clases de ustedes es una asesoría, ¿no? O sea, yo no sé, no soy un genio, no estoy quizás estoy en el lugar del supuesto saber, pero eso no significa que lo sepa yo, o verifique todo, ¿no? O sea, tengo una apreciación de la realidad determinada, pero quizá lo que alcanzamos es la discusión de estos supuestos saberes que están, ¿no? No sé si alguien más tenga alguna pregunta, duda, ¿no? También del texto de Villoro, ¿no? Veo que muchos hicieron muy bien sus líneas del tiempo. Es que realmente son ejercicios más mnemotécnicos para ubicar los procesos históricos, ¿no? Que pues, constantemente, al menos ya como egresados en algún momento de la carrera, ¿no? Pues al menos se van a ubicar, ¿no? Que a lo mejor va antes Platón y Aristóteles antes que Tomás de Aquino y no mezclar fechas, ¿no? De repente, ¿no? Que no les llegue a pasar, ¿no? Que no identifiquen, ¿no? A lo mejor dónde está el proceso renacentista o por ejemplo, autores, ¿no? Ubicar corrientes, ¿no? ¿Quiénes son los empiristas? Idealistas, bueno, idealista pues nada más Berkeley, pero quizá ahorita es una sesión de introducción, ¿no? Y si no, digo, si no quieren participar en esta sesión los demás compañeros, al menos que, o sea, lo pueden hacer por chat, no necesariamente se necesita, ¿cómo se llama? Necesitan el micrófono, ¿eh? O sea, pueden escribir por el chat, ¿no? Una participación, están de acuerdo. Bueno, más allá de decir que genial, profe, ¿no? Pues genial de exposición, conferencia magistral, ¿no? No, como más bien invitemos más bien a la reflexión, a la discusión, ¿no? Porque entonces quizás es como bien dice Juan Diego, no es poco el tiempo que a veces tenemos para interactuar con alguien detrás del monitor, ¿no? Y pues bueno, aquí estoy, ¿no? O sea, quizá ahorita entre que nos poníamos un poquito vino la contingencia, me agarró ahorita para organizarme con mis grupos en escolarizado, etcétera, ¿no? Tuve que hacer cambios, etcétera. Pero bueno, aquí estoy, ¿no? O sea, sobre todo, y si no estoy aquí, pues obviamente, si no tenemos esta comunicación sincrónica como en este momento, pues pueden escribir algo en mensajería interna, ¿no? De la plataforma. Pueden escribirme, bueno, no se recomienda mucho usar el correo hasta que a lo mejor no funcione la plataforma, ¿no? Para que todo se quede registrado en la plataforma y sobre todo cuando hay foros, ¿no? También contribuyamos, ¿no? Traté más o menos de vislumbrar que ya algunas participaciones, algunos puntos, ¿no? En los foros, digo, hay ya algunos otros, casi nada más la bendición, lo hiciste muy bien, pero bueno, de todas formas se presta mucho
seguir discutiendo, ¿no? Ahorita pues ya vamos a entrarle a lo que es el tema de Maquiavelo, que es un tema, pues quizá a veces para algunos una, una lectura a veces de bachillerato, algunos, bueno, los que tuvieran suerte todavía antes, ¿no? Pero eh, con Maquiavelo, pues bueno, es una postura política social, ¿no? Que obedece pues a cierta forma de concebir el poder, ¿no? Entonces, de algún modo, bueno, hay un texto ahí que le resume, ¿no? Pero es bueno ir a las fuentes, ¿no? Siempre es necesario. Pero pues bueno, si se dan cuenta, pues bueno, la dinámica de la materia es una introducción realmente a que ustedes se adentren a la discusión política, a la discusión social, cultural, ¿no? E incluso a replantear esta parte epistemológica, si estamos, qué tipo de conocimiento es, ¿no? O sea, a lo mejor no es ciencia, pero sí es un conocimiento importante, ¿no? O sea, como hay otras áreas de conocimiento que pueden ser válidas, ¿no? Pero bueno, no sé, también no quiero ocupar mucho de su tiempo, sé que a lo mejor tienen otras actividades, ¿no? Pero bueno, si no sé si hay alguna otra cosa que quieran decir, preguntar, aportar, no sé. Igual no sé, Juan Diego, si hay algo último con lo que quiera cerrar también, pues de Pues mi a mí parte. sí, yo ya por último para cerrar tal vez me gustaría ahí preguntarte em, cuál es, no, bueno, no sé si exista una versión oficial, pero supongo que viene siendo también una suerte de opiniones de cuál ha sido como el motivo para que Europa, la Europa moderna, haya desdeñado de esa manera de la Edad Media. Sí, como bien dices, pues ahí está mucho de sus antecedentes. Por ahí siempre he leído que aquello siempre ha venido por una suerte justo de quemar, ¿no? De esas estructuras medievales, esas tales, y la mejor manera era pues crearle toda una serie de elementos con los que se referenciara como una época maligna, ¿no? Dañina, y que la Edad Moderna proviene en su totalidad pues por los grecorromanos cuando, al menos con lo que mismo presentas, pues no es tan así. Entonces no sé si, pues eso, no sé si hay algo como más Mm, desarrollado sobre esa idea o... Pues yo creo que retomo más de una visión de teoría de la historia, ¿no? En donde el acontecer europeo obedece mucho a construcciones también de poder, ¿no? Entonces, quienes han dominado los últimos 3 o 4 siglos, ¿no? Han sido el poder burgués, ¿no? Y gracias a las revoluciones burguesas, ¿no? Pudieron hacer a un lado a ciertas élites que ya estaban antes y que eran inamovibles en el poder, antes del absolutismo, obviamente, ¿no? Pero yo creo que los estados, viejos, ¿no? Las monarquías, ¿no? Obedecían a ciertas condiciones de grupo, ¿no? Y fue en un momento en donde a lo mejor el poder de los comerciantes, los burgueses, cuando ya logran eh, emanciparse con el proceso de la parte de riqueza originaria, ¿no? De la emancipación liberal, pues más o menos han determinado como instruir que, bueno, el orden nuevo que se instituyó con la revolución burguesa y la revolución industrial fue gracias a ellos, ¿no? En esta parte, pues bueno, sobre todo creo que Inglaterra, ¿no? Es donde podrían tener voz estos nuevos grupos, ¿no? Que antes muchas veces fueron ignorados, ¿no? Y que de algún modo pensar que lo viejo antes estaba mal, ¿no? En términos pues sí, bueno, sí hay a lo mejor datos, ¿no? De sustentabilidad quizá, pero sobre todo porque pues finalmente son quienes hayan en los últimos siglos pues controlan las economías, ¿no? Si obviamente pues, eso también en el perfil ideológico, ¿no? Cuando llega la revolución
marxista o las revoluciones comunistas, por ejemplo, no sé, en Rusia, por ejemplo, ¿no? Que ellos no pasan de un periodo, ellos se saltan el capitalismo en términos de modos de producción, pues obviamente van a determinar que la nueva revolución fue lo mejor que le convino, ¿no? Entonces, en esta orden de estructura de pensamiento, creo que Europa, pues, no le conviene reconocer algunas estructuras del pensamiento medieval, ¿no? Porque pues va, o sea, como, pues, barre con todo, ¿no? O sea, aunque muchas de las estructuras del pensamiento moderno también se están dando en la estructura. Por eso también es más, incluso pasa en las sociedades laicas, ¿no? Como incluso en el pensamiento, ¿no? O sea, la propia universidad aquí en México, pues dices, pues bueno, es una estructura de la ciencia, etcétera, pero es una estructura medieval, ¿no? Entonces hay muchas estructuras que subyacen, ¿no? Todavía, ¿no? Y que, bueno, también tiene que ver mucho con el aspecto romántico, ¿no? Digo, quizá muchas sociedades europeas reconocen su antigüedad, ¿no? Pero solamente bajo el aspecto romántico de los imperios, etcétera. Pero como muchas de las sociedades, los imperios se fueron disgregando, entonces pues ya la misma sociedad, ¿no? Pues de hecho, por ejemplo, antes de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro, pues todavía era una cosa gigantesca, ¿no? O sea, cómo ubicar esa historia, ¿no? O sea, son procesos de ruptura, ¿no? Es decir, pues bueno, eso existía antes, ¿no? El Imperio Godo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí en la Edad Media se trata de establecer, pues bueno, eso fue un antecedente, ¿no? Fue una ruptura, ¿no? A lo mejor se le puede ver románticamente, pero a lo mejor se han quedado con lo más pragmático, quizá, ¿no? Y yo creo que en una suerte de elementos como variables, ¿no? O sea, porque bueno, pues en el imaginario colectivo, pues hay este, a algunos les gusta mucho la cultura medieval hasta en ciertos ámbitos, pero no como para vivir en ella, ¿no? O sea, también es por la comodidad, ¿no? O sea, eso es un poco, creo que el vivir del sujeto, ¿no? Para sí mismo, ¿no? Dices, pues ahora puedo no compartir algo, ¿no? O sea, puedo tener mi privacidad, ¿no? Como luego diría Habermas, ¿no? Así como que hay un momento íntimo, ¿no? Pero mi intimidad no siempre es pública, ¿no? Y antes, pues, simplemente eras una extensión del reinado, ¿no? Y quizá también porque se ha no sobrevalorado la vida, sino más bien se ha desvalorizado mucho el aspecto natural de la muerte, ¿no? O sea, hemos extendido demasiado la vida como para tener este demasiados apegos materiales, ¿no? O sea, también por la cultura liberal, ¿no? Tenemos muchos pequeños, nuestra dosis de Netflix, nuestra dosis de Facebook, nuestra dosis o sea, esas son un poco las dinámicas. Por ahí hay un video de un chavo que hace filosofía que explicaba un poco el gran teatro, ¿no? De la Edad Media, ¿no? Pero no hemos dejado ese teatro, ¿no? O sea, ahora nos tocan personajes nada más complejos, ¿no? Que antes habían pocos personajes en la Edad Media, ahora nada más hay más, ¿no? Quizás es por eso, ¿no? Bueno, es una apreciación, ¿no? Es Claro. a lo mejor muy guajira, pero pues, así más o menos trataría de ubicarlo, ¿no? Digo, eso es muy variable, ¿no? Digo, habrán opiniones todavía más románticas, menos románticas, ¿no? Más complejas, ¿no? Pero sí creo que hay elementos como que todavía que hay que hurgar sobre qué es lo que pasó, o sea, como una cuestión más ontológica, qué pasó en esa época, ¿no? Porque sí fue muy, muy extraño, ¿no? Y por ejemplo, apenas se ha revisitado mucho los árabes, la cultura árabe científica, ¿no? Pues, era Edad Media, ¿no? Pero era otra visión, ¿no? Pero en fin, bueno, es todo un tema que a lo mejor espero
seguir discutiendo. Si podemos, a lo mejor en 15 o en 3 semanas nos podemos conectar. Si no, si hay quórum, pues adelante, ¿no? Es un Bien, poco la idea, ¿no? De que discutamos todos, que platiquemos, ¿no? O sea, eso es más bien una especie de charla, ¿no? También eso me gusta más, ¿no? Pero si no hay alguna otra duda o comentario, pues igual le dejaríamos por aquí. Vamos a colgar este video en la, bueno, no en la plataforma, pero sí les voy a mandar el vínculo, porque bueno, o si no en un foro lo voy a colgar de la plataforma, eso sí lo podría hacer. Pero bueno, y luego les digo dónde está el canal de YouTube, ahí también podrán buscar algunos otros videos que estoy subiendo, no de la materia, pero también de filosofía, ¿sale? bien. Entonces, si no hay algo más, algún comentario, refunfuño o crítica constructiva y desconstructiva, pues le dejaríamos entonces por acá. Me dio mucho gusto eh, eh, contar con la participación. Bueno, ahí fallaba un poco la, un poco la comunicación con algunos compañeros. Creo que no estaba muy estable la plataforma, pero bueno, gracias Juan Diego, gracias Nancy, gracias Ingrid, Roberto, Verónica, ¿no? Pues bueno, les agradezco Bueno, que se hayan conectado. sale. Gracias, Vale, hasta luego. vale, pues nos vemos, estamos en contacto y a los que nos ven en la plataforma, pues seguimos en contacto. Bien. Gracias, hasta luego, profesor. Dale, Nancy. Gracias. Gracias, Vero. Gracias, Ingrid. Gracias, profesor. Buen día. Igualmente, buen día.